El siguiente sermón es presentado por la Iglesia Bautista Reformada Antorcha en Guatemala. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiantorcha.org. Eso es www.iglesiantorcha.org. Amados, vamos a continuar en nuestra exposición de la carta de Pablo a Tito. Una carta muy pequeña, como yo siempre he dicho, pero poderosa, en la cual encontramos, hermanos, un manual de eclesiología muy completo. Y el propósito de esta carta, hermanos, es enseñarnos que la iglesia no es de nosotros. La iglesia es del Señor. Y si queremos tener una iglesia para la gloria de Cristo, aquí está este manual de eclesiología. No lo rechacemos. Aquí está lo que Dios quiere para su iglesia, un manual completo de eclesiología, y por eso que vamos a estudiar esta carta. Por eso estamos estudiando, hermanos, esta carta, para poder tener una iglesia para la gloria de Cristo. Hermanos, y como hemos estado viendo en esta carta, vimos en el capítulo, hemos visto el capítulo 1, prácticamente estamos llegando a finalizar, y vimos en el versículo del 1 al 4, vimos cómo Pablo habla de sí mismo y de su ministerio. En segundo lugar, en el siguiente sermón, vimos el versículo 4. Vimos cómo Pablo se expresa de Tito como un verdadero hijo en la común fe, como un verdadero discípulo. Vimos también en el siguiente sermón, en el versículo 5, vimos cuál era la misión de Tito en Creta. Y era de establecer, había sido encomendado para establecer, para instituir hacia un liderazgo bíblico en las iglesias de Creta. Y en nuestro último mensaje, vimos en el versículo 6 al 9, cuáles deben ser las cualificaciones de ese liderazgo que había sido enviado Tito a establecer a las iglesias en Creta. Y vimos que el carácter de los ancianos, pastores, obispos de la iglesia debe ser irreprensible. Pablo le dice a Tito, es necesario que evalúes la vida y el carácter de esos hombres que te he sido enviado a que puedan ser, que van a ser los líderes de las iglesias en Creta. Y Pablo le hace un gran énfasis en que el carácter de estos hombres debe ser irreprensible. Y vimos, hermanos, que la palabra irreprensible no significa perfecto, no significa sin pecado, sino más bien que tiene la idea, hermanos, de que los hermanos que querían ser ancianos no pueden ser acusados con éxito de nada de lo que se expone en los versículos que estudiamos. No es que no puede ser acusado absolutamente de nada. No, eso no dice el texto. Sino más bien que no puede ser acusado con éxito. Y específicamente en tres áreas que vimos en el sermón anterior. Vimos que debe ser irreprensible. Pablo le dice, fíjate, Pablo, Tito, en la vida de estos hombres en lo que se refiere a su hogar. Cómo él maneja su hogar, cómo él ama a su esposa, cuál es el corazón hacia su esposa, cómo él gobierna a sus hijos. Él debe ser así. En segundo lugar, vimos que debe ser reprensible en cuanto a su conducta. ¿Cómo debe ser caminar este hombre frente a los demás? Y vimos en tercer lugar también que debe ser reprensible en su doctrina. Este hombre no solamente debe entender y tener una sana teología en su mente, sino que también tiene que tener el valor y la capacidad también de enseñarla. ¿Ok? ¿Por qué? Y llegamos a nuestro texto. ¿Ok? Hemos llegado aquí a nuestro texto. Y el título del sermón es Los falsos maestros, hermanos. Del capítulo 1, versículo 10 al 16. Hermanos, cuando escuchamos las palabras dinero, fortuna, fama, mansiones, oro, Rolex, haciendas, yates, aviones, lavado de activos, cárcel, mentiras, traición, robo, violaciones, etcétera, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos este conjunto de palabras? ¿Con qué relacionan nuestra mente al escuchar estas palabras, hermanos? Bueno, creo que todos piensan en narcotráfico, en narcotraficantes. Y tienen razón, hermano.
Todas estas palabras están mostrándonos lo que es un narcotraficante y lo que es el narcotráfico. Pero creo, hermanos, y quiero que me escuchen muy bien estas palabras. Estas palabras que acabo de mencionarles también describen a la mayoría de los falsos maestros en Latinoamérica y en el mundo. Los problemas, hermanos, asociados a la producción, al tráfico y al consumo de drogas en el mundo afectan la salud con mucha claridad y generan inseguridad, muerte y violencia en las naciones. Y esta plaga ha corroído hasta la gobernabilidad de muchos países. Y este problema, hermanos, afecta principalmente a poblaciones juveniles, a varones y a mujeres. Hermanos, las drogas ilícitas de mayor impacto en la salud es la cocaína, la heroína y el crack. La sobredosis, hermanos, en Estados Unidos fueron más mortales que nunca en el año 2021, en el año pasado. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, más de 108,000 personas murieron por sobredosis en el 2021. Así que es claro, hermanos, es claro que el problema del narcotráfico es con claridad muy grave y está destruyendo a millones de personas físicamente. Eso no lo podemos negar. Hermanos, pero la plaga de los falsos maestros, y esto incluye a los llamados profetas y apóstoles de hoy en día, y aún las sinagogas de Satanás, o sea, iglesias que no predican el evangelio verdadero, hermanos, es aún mucho más grave. ¿Por qué? Porque el problema del narcotráfico, hermanos, afecta a la salud y la vida física de una persona. Pero la plaga de los falsos maestros, hermanos, afecta la vida espiritual y el alma y la eternidad de las personas. Esto es algo mucho más grave que el narcotráfico, que un narcotraficante. Estos hijos del diablo, hermano, han traído la desgracia más grande a la humanidad. Y es engañar las mentes con filosofías de este mundo, como acabamos de ver. Para decirles fábulas, mitos, predicando un evangelio falso. Y uno de los cuales es el mal llamado de la prosperidad. ¿Y su propósito cuál es? ¿Cuál es el propósito de los falsos maestros? Hermanos, el propósito de los falsos maestros, hermanos, es atraer a seguidores, a miles de seguidores, a sus iglesias, a sus sinagogas de Satanás, y así conseguir de ellos millones de dólares y fortunas. Ese es el propósito de ellos. Hermanos, el narcotráfico afecta la vida física de los hombres. Pero los falsos maestros y las iglesias falsas afectan directamente a sus almas y sus consecuencias son eternas. Y están, hermanos, llevando a millones de personas al infierno. Esto no es algo leve. Esto es mucho más grave que de lo que estamos hablando. Falsos maestros, hermanos, como Dante Gebel en Argentina, Nazón Joaquín García en México, Guillermo Maldonado en Miami, Cash Luna aquí en Guatemala, María Luisa Paravique allá en Colombia, Edir Marcedo en Brasil, Germán Ponce en Honduras, Joel Osteen en Estados Unidos, y la lista es larga, hermano, es larga. Estas personas han creado imperios religiosos valorados en millones de dólares, hermanos. Hermanos, siempre los falsos maestros están conectados con pecado. Siempre. Y están conectados con ganancias deshonestas, con dinero, con codicia. Y el propósito principal es hacerse ricos por medio de engañar a las mentes de sus seguidores. Estos han cambiado, hermanos, la verdad por la mentira para obtener ganancias deshonestas. Y esto, hermanos, no es nuevo. No es nuevo, hermanos. Ya para el tiempo de la iglesia en el primer siglo, esta plaga de los falsos maestros existía. Ya había en varias iglesias
en diferentes países. Y en este caso no fue la excepción las iglesias de Creta, hermanos. Estas palabras también las podemos enfocar en lo que estaba pasando la iglesia de Creta en aquel momento. Las iglesias de Creta, hermanos, estaban pasando por momentos difíciles en los cuales era necesario y urgente para Pablo hablar de este tema con mayor detalle a Tito. Porque como vimos anteriormente, este asunto no tiene que ver con cuestiones terrenales ni físicas, sino con las almas y las consecuencias eternas que tienen en ellos. Y tenemos en esta mañana, hermanos, 4 aspectos que Pablo quiere mostrarle a Tito sobre estos falsos maestros. Y vamos a introducirnos en esto, hermanos. A ver qué dice Pablo acerca de estos falsos maestros. Y cada quien tiene su bosquejo en su mano. Úsenlo, que sea su guía, hagan sus anotaciones. En el bosquejo, hermanos, tenemos 4 puntos. Primero, Pablo le dice, Tito, así es el carácter de los falsos maestros, en el versículo 10. Versículo 11 al 12, Tito, este es el trabajo de los falsos maestros. Versículo 13 y 14, Pablo le dice, Tito, tú tienes que hacer esto con los falsos maestros. Y en el versículo 16 le dice Pablo, observa la vida hipócrita de los falsos maestros. En los versículos anteriores, hermanos, cuando Pablo le estaba mencionando a Tito acerca de los requisitos para el liderazgo de la iglesia, tener un liderazgo bíblico, él le dice cómo debe ser su carácter en el hogar, cómo debe ser su conducta hacia los demás, pero también le dice algo más, hermano. Le dice que habla acerca de la sana doctrina que este hombre debe tener. No solamente, hermano, para enseñar a la iglesia, sino también para poder refutar la falsa doctrina. En eso terminamos en el sermón anterior. Ese era el propósito de estos hombres. Estos hombres de Dios debían de entender buena teología, tener sana doctrina, no para ellos mismos, sino para poder refutar también. Para poder enseñar a la iglesia esa sana doctrina, pero también para refutar a los falsos maestros. Ese es el doble propósito de estos hombres en ese sentido. Y debido a cómo Pablo hace esta mención a Tito, ahora vemos en los versículos que tenemos ahorita aquí delante de nosotros, hermanos, que quiere decirle un poco más sobre los falsos maestros. Y esto vamos a exponer en esta mañana y vamos a escuchar lo que quiere decirle Pablo sobre estos hombres perversos a Tito. Pablo sabía, hermanos, muy bien la importancia de hablarle acerca de este tema con más detalle. Porque Pablo no simplemente terminó en el último versículo, en el 9, y saltamos para cómo debe ser la sana doctrina en la iglesia. No, hermano. Porque él necesitaba entender con claridad, hermanos. Y aparte de eso, este era un ingrediente más para la diligencia que Tito debía poner para hacer el trabajo encomendado en las islas de Creta, de establecer un liderazgo bíblico. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, podemos ver, hermanos, vamos a ver el carácter de los falsos maestros. ¿Qué dice Pablo? Introduzcámonos en el texto, versículo 10. Vamos a leer el versículo 10, hermanos. Síganme con la lectura. Dice Pablo a Tito, dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y Pablo le dice a Tito que estos hombres no eran pocos, en primer lugar, hermano. Es lo primero que podemos observar en el texto. Dice, porque hay aún muchos. Hay varios falsos maestros. Esta plaga no era pequeña ya era una plaga que se había extendido. Ya eran muchos falsos maestros que había en las iglesias de Creta. Y Pablo quería que Tito y cada uno de nosotros también, hermanos, podamos identificar y discernir entre un verdadero maestro y un falso maestro. Ya que a simple vista, increíblemente, la verdad así es, tendrán apariencia de piedad, estarán bien cambiados, sus trajes muy finos, muy buena apariencia, pero por sus frutos los podemos conocer. Por su carácter, por cómo son. ¿Qué es lo que le caracteriza a estos hombres? Bueno, y eso es lo que Pablo quiere mostrarle a Tito en estos versículos. ¿Ok? Y le dice 3 cualidades de estos hombres, si podemos decirlo así, negativas que tienen la vida de estos hombres. La primera dice que son contumaces. La segunda son habladores de vanidades. Y la tercera que son engañadores.
Cuando la palabra de Dios dice, cuando Pablo utiliza esta palabra contumaces, en primer lugar vamos a ver esto. Pablo le dice, Tito, estos hombres son contumaces. ¿Qué entendemos por esta palabra, hermano? Esta palabra, hermanos, quiere decir simplemente que son personas rebeldes. Personas rebeldes, personas que son insubordinadas, personas que no se sometían a la autoridad de la palabra de Dios. Hermanos, ellos se regían bajo sus propias ideas. Estos falsos maestros inventaban sus propias enseñanzas. Estos creaban sus propias interpretaciones para acomodarlas a sus propios deseos y de esa manera no someterse a la palabra de Dios. Estos vivían según sus propios estándares y no según los estándares de las Escrituras. Estos eran rebeldes específicamente frente a la palabra de Dios. Su corazón, hermanos, estaba en rebeldía completa delante de Dios y su palabra. Este era el carácter principal de estos hombres. Son hombres rebeldes a la palabra de Dios, insubordinados delante de la palabra de Dios. Hermanos, así que nos muestra, hermanos, que una persona, esta cualidad, esta terrible cualidad, que es la principal en los falsos maestros, es una señal clara, hermanos, y es un peligro tener a una persona en nuestras iglesias, tener una persona que tenga esta rebeldía frente a la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios es muy peligroso. No solamente es muy peligroso para el pueblo de Dios, sino que es una clara señal que esta persona no conoce al Señor. Así que los falsos maestros tenían como característica principal un corazón rebelde, hermanos, delante de la palabra de Dios. Y estos no querían someterse a ella de ninguna forma. Pero en segundo lugar, Pablo continúa y le dice, Tito, mira también que no solamente son así, sino que son habladores de vanidades. ¿Ok? Esta palabra, hermanos, también quiere decir que estos hombres hablaban cosas vanas. Hablaban cosas vanas. Hablaban sin sentido. O hablaban malintencionado. Algo que está claro en este texto, hermano, es que estos hombres hablaban. Estos hombres de alguna forma se les había permitido enseñar en las iglesias en Creta. Pero, hermanos, lo que ellos enseñaban, hermanos, eran simplemente enseñanzas que no estaban produciendo santidad y piedad en la vida de la iglesia. Y aunque posiblemente, hermanos, estos hombres eran muy elocuentes, muy estudiosos, muy bien ilustrados, como el personaje que vimos en el proceso peregrino, locuacidad. Estos son locuaces. Estos hablan y entienden de todo menos del evangelio, menos de la sana doctrina. Este es el problema de estos hombres. Estos hablan mucho, tienen mucha labia, como decimos los hondureños nosotros los hondureños. Y esto tiene la idea de que son hombres que usan muchas palabras para persuadir a otros, pero todo es sin provecho. Aunque mucho de lo que hablaban posiblemente era verdad, hermanos, contenían también mentira. Estos hablaban muy bonito, muy elocuentes, con muy buena oratoria, con palabras precisas y perfectas, pero sin el evangelio verdadero. Sin hablar del pecado, sin hablar de santidad. Y eso es contrario a la sana doctrina. Hermanos, la sana doctrina produce cambios en el corazón del hombre. La sana doctrina produce en la vida de los cristianos santidad y piedad. Eso vimos en el primer sermón de cuál era la misión de Pablo, cómo era como misión de su ministerio. Era enseñar la palabra de Dios, la sana doctrina, para producir piedad y santidad en las personas. Lo que estos hombres hablaban era basura, en general vacías, que no producían nada en la vida de las personas, nada de vida espiritual. Pero Pablo dice que estos hombres, le dice también a Tito acerca de estos hombres. Podemos ver 1 Timoteo, pero Pablo también le advierte, habla de estos mismos hombres a Timoteo, a su discípulo también, amado, hijo en la fe. En 1 Timoteo 1, 6 al 7, si quieren anótenlo, hermanos. Yo voy a leerlos rápido los textos. Dice Pablo a Tito, de las cuales cosas desviándose algunos, dice, algunos falsos maestros, se apartaron ¿a qué? A vana palabrería, la misma palabra que está usando con Tito,
queriendo ser doctores de la ley, queriendo presentarse delante de las personas como altas eminencias, sin entender lamentablemente ni lo que hablan ni lo que afirman. Así que estos hombres no solo eran rebeldes, no solamente eran habladores, vanos, sino que también dice en la tercera característica de estos hombres que eran engañadores, hermano. Esta es otra cualidad negativa que debemos ver en estos hombres. Tito, tú debes ver que estos hombres son engañadores. Estos hombres eran, y esta palabra engañadores, hermano, tiene la idea de seductores de mentes. Estos hombres seducían la mente de las personas con cosas vanas y sin fruto espiritual. Estos estaban llevando aún hasta los que decían creer en la verdad a la apostasía. Este es el propósito. Los engañadores no quieren solamente seducir para ser escuchados. Ese no es el propósito realmente. Los falsos maestros hacen eso para arrastrar a personas que antes creían en la sana doctrina para volverse apóstatas de la fe. Y aborrecer lo que antes amaban y amar lo que antes decían aborrecer. Ese es el propósito, hermano. Estos hombres son perversos. Los que estaban en la isla de Creta, en medio del pueblo de Dios. Ellos usaban su carisma y su vana palabrería, su locuacidad, para poder seducir a miembros de la iglesia, rechazando y no enseñando la verdad para darles la mentira. Y esto es muy delicado, hermano, esto es muy delicado, porque estos engañadores seducen la mente de los más débiles en la fe. Es por eso, hermano, lo necesario de crecer y madurar espiritualmente, hermano. Por eso es lo necesario no ser niños espiritualmente hablando. Miren lo que dice Pablo a los hermanos en Éfeso, capítulo 4, versículo 14. Para que ya no sean niños fluctuantes. Efesios 4:14. Llevado por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estos se engañan torciendo la verdad, malinterpretando textos bíblicos para su propio beneficio. Se pueden escuchar muy bíblicos, ya que usan la misma palabra de Dios. Ellos no van con un libro de magia negra al púlpito. Ellos se suben con la palabra de Dios. Ellos dicen, entre comillas, que están explicando la palabra de Dios, supuestamente. Pero todo es una artimaña para engañar a las personas que están escuchándolos. La mayoría de los falsos maestros fueron engañados y arrastrados por Satanás para continuar engañando. Ellos son un fruto de otros falsos maestros. Miremos lo que dice 2 Timoteo 3:13. Dice, mas los malos y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así que esto es una cadena. Estos que quieren escuchar estas cosas terminan siendo engañados para después engañar a otras personas. Así trabajan los locuaces. Y este versículo termina diciendo que eran mayormente los de la circuncisión. Hermanos, los de la circuncisión eran judíos, entre comillas, cristianos, de tipo farisaico, que estaban teñidos con un gnosticismo. Entonces estos estaban introducidos en la iglesia y ellos querían decir, sí, Cristo es Salvador, la gracia de Dios nos salva, solo es por medio de la fe, pero también deben ustedes, para ser cristianos, también cumplir los rituales religiosos del Antiguo Testamento, también tienen que cumplir la ley y también tienen que hacer esto y lo otro. Estos eran esta clase de personas. Eran personas, hermanos, que estaban predicando un evangelio de Jesucristo más obras prácticamente. Jesucristo más obras. Y esta es una característica fundamental y clave en los falsos maestros. Ellos dicen, nosotros predicamos el evangelio. Nosotros predicamos a Cristo. Creemos en la gracia de Dios. Pero al final agregan obras como requisitos para ser salvo. Es necesario ir a misa. Es necesario dar el diezmo. Es necesario vestirse así y así. Porque si tú no haces eso, no puedes heredar el reino de los cielos. Hay mucho, hermanos, que hablar de ellos. Hay que tener mucho cuidado con estas personas. Porque estos, aunque dice que predican el evangelio, son falsos maestros, hermanos. Hermanos, todos aquellos, escúchenme, y este es un estándar. Todos aquellos maestros que dicen el evangelio es solo por gracia de Dios.
El evangelio solo por medio de Jesucristo y solo por medio de la fe, pero te añaden obras para ser salvos, son falsos maestros. Y con autoridad tú puedes decir eso. Y están guiando a sus oyentes al infierno, hermanos. Eso es lo peor. No estamos hablando de cosas terrenales ni cosas físicas. Estos falsos maestros están engañando a las personas, son engañadores y los están arrastrando al infierno. Y eso es lo que pasaba con los hombres malvados que estaban pasando en Creta. Estaban queriendo arrastrar a las personas al infierno, a donde ellos mismos estaban. Después de ver estas características, hermanos, de los falsos maestros, pasemos a nuestro segundo punto. Vamos a pasar a nuestro segundo punto y es el trabajo de los falsos maestros. Bueno, ya vimos cuáles son. Tito, ya viste, estos son los falsos maestros. Así son ellos. Esta es la esencia de ellos. Ellos son rebeldes hacia la palabra de Dios. Ellos son habladores vanos, locuaces. No producen santidad y piedad en la vida de las personas. Pero también le dice que son engañadores. Ellos quieren arrastrar a las personas por medio de mentiras para poder enseñar mandamientos de hombres, enseñar cosas que no dice Dios. Pero ahora, ¿cuál es su trabajo? Tito, tú debes entender cuál es el trabajo de estos falsos maestros. Pon mucha atención. Antorcha, pongamos atención a qué nos quiere decir Pablo. ¿Cuál es el trabajo de los falsos maestros? Específicamente en la isla de Creta. ¿Ok? Y ese es el versículo 11 al 12. Dice así: a quienes es preciso, dice Pablo, tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Hermano, Pablo le dice a Tito que estos falsos maestros hay que taparles la boca. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Lo que quiero que nos enfoquemos en estos dos textos es qué estaban haciendo estos falsos maestros. ¿Cuál era la obra que hacían? ¿Cuál era su trabajo? Y lo primero que Pablo le está diciendo a Tito es que estos falsos maestros trastornan casas enteras. Eso dice el texto, trastornan casas. ¿Pero qué significa esta frase, trastornar casas enteras? Bueno, hermano, esta frase en el original tiene la idea de que estaban confundiendo a las familias. Estaban confundiendo familias enteras. Ellos andaban de casa en casa confundiendo a las personas, derribando lo que se había enseñado, y trastornaban a las familias mediante su perversidad. Eso era el trabajo de ellos. El primer trabajo es andar de casa en casa, empezando a derribar lo que ellos habían aprendido para enseñar su doctrina. El trabajo de ellos era confundir a los miembros de la iglesia, desviando la verdad que habían aprendido por medio de los escritos, las cartas, la palabra de Dios. Estos tenían un buen plan, hermanos, y esto es algo muy bueno que nosotros debemos entender. Estos tipos tenían un buen plan. Estos no empezaban con sus falsas enseñanzas. Estos hombres eran muy astutos. Estos empezaban confundiendo y hablando en contra de lo que habían aprendido de la sana doctrina. No era un trabajo sin organización, hermanos. Satanás sabe muy bien cómo hacer su obra de engañador a través de los falsos maestros. Primero confundían y llegaban a la casa de los hermanos, posiblemente de los más débiles en la fe, para derribar sus convicciones y hacer lo mismo que hizo Satanás en el huerto del Edén. Hermano, el modus operandi de Satanás por medio de los falsos maestros es el mismo que él utilizó en el huerto del Edén. ¿Qué pasó, hermanos, en el huerto? ¿Qué pasó en el huerto? Bueno, Satanás, hermano, no fue al huerto a darle simplemente una manzana a Eva, a darle una fruta prohibida a Eva, perdón. No simplemente le dijo, come esta fruta. No, lo primero que hizo la serpiente, Satanás, por medio de la serpiente, que fue decirle: no, Dios está mintiendo, Dios no tiene la razón. Lo que tú has escuchado de Dios, eso es mentira. Después de haber seducido la mente de Eva, le muestra la fruta. Ahora viene mi engaño. Esto era el modus operandi que los mismos falsos maestros hacen. Lo primero que estos hacen es derribar la verdad que las personas tienen de la palabra de Dios para después entregar su propia mentira.
Estos hermanos no empiezan enseñando sus falsas doctrinas. Ellos empiezan atacando la verdad de Dios, la verdad que Dios ha dicho, para confundir. Miremos lo que dice Pablo también a Timoteo, a su hijo Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, 15 al 18. Segunda a Timoteo capítulo 2, 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad, mas evita prófanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pablo utiliza la misma palabra que estamos viendo en nuestro texto, hermanos. Y él está hablando de Himeneo y de Fileto. Dice que estos dos falsos maestros trastornan, derriban, la misma palabra, confunden la fe de algunos. Este es el modo operandi de ellos. Y Pablo, de los cuales expuso con claridad frente a la iglesia, pero no solamente a la iglesia del primer siglo, sino que a todas las iglesias de todos los tiempos, al dejar declarado con nombre a estos falsos maestros. Estos estaban persuadiendo a miembros de la iglesia, negando la palabra de Dios para engañarlos con sus falsas doctrinas. Hermanos, y este es un ejemplo, un claro ejemplo, hermanos, de lo bíblico y de lo correcto que es exponer a los falsos maestros por su nombre. Hermanos, Pablo habla con mucha claridad de los falsos maestros. Él no habla a medias tintas. Pablo es como los hombres que nosotros decimos cero tolerancia. Pablo tenía cero tolerancia frente a los falsos maestros y hablaba con mucha claridad acerca de ellos. Pablo era el tipo de hombre que decimos nosotros no era políticamente correcto para hablar muchas veces, pero hablaba lo que tenía que decir. Porque él tendría, como dice el mismo consejo que le acaba de dar a Timoteo, procura con diligencia presentarte ¿a quién? A la iglesia. No, a Dios aprobado. Por eso él debía declarar la verdad de las Escrituras y declarar y refutar la falsa doctrina. Y decir con claridad, Himeneo y Fileto son falsos maestros. Deséchalos con claridad. Cero tolerancia. Y esta respuesta de Pablo, hermanos, no era falta de amor. En realidad, hermanos, exponerlos de esa forma es por amor a la iglesia, es por amor a sus hermanos, es por amor al Señor Jesucristo. Pablo exponía a estos falsos maestros porque él amaba a la iglesia del Señor y sabía, hermanos, que no exponerlos y no advertir del pecado y de la falsa doctrina, hermanos, estaba prácticamente mostrando una falta de amor a sus propios hermanos. Y sobre todo, no ser fiel al Señor. Recordemos, hermanos, que el mal que hacen los falsos maestros tiene consecuencias eternas. No estamos, vuelvo y voy a estar diciendo todo en todo el sermón. No estoy hablando de cosas ligeras. Lo que estos hombres hacen, hermanos, los falsos maestros, afecta la eternidad de las personas. Esto no es cocaína, no es droga, hermano. Esto es algo terriblemente destructivo para el alma de las personas, los falsos maestros. Hermanos, Pablo estaba protegiendo a la iglesia, estaba protegiendo a sus hermanos, él estaba dispuesto hasta morir por defender a sus propios hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el decir con claridad nombres y hablar de ellos de esa forma, estaba corriendo posiblemente el riesgo en la vida de Pablo. Los falsos maestros son altamente peligrosos, hermanos. Y quiero que miremos lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 6. 2 Timoteo 3, 1 al 6. También debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Una palabra terrible,
peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque estos son los que se meten en las casas, trastornan casas, confunden familias y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Pablo habla de estos hombres de una manera clara y sincera, hermanos. Aquí no está Pablo suponiendo que son así. Pablo está diciendo que son así, con mucha honestidad. Y advierte desde el modus operandi, que es ir de casa en casa confundiendo a los cristianos. Pero después pasan al segundo nivel de su estrategia diabólica, que es enseñan lo que no conviene. Y este es el segundo trabajo de estos falsos maestros. No solamente, hermanos, se encargan de confundir a familias enteras, sino que también, hermanos, enseñan lo que no conviene. Y eso es lo que vamos a hablar. Estos estaban enseñando o instruyendo, hermanos, lo que no estaba siendo necesario para la vida de las personas. Eso quiere decir esa palabra. El trabajo de estos hombres malvados era un contraste negativo. Enseñaban lo que no debían y no enseñaban lo que era necesario. Así son los falsos maestros. El trabajo de los falsos maestros, aparte de confundir y derribar la verdad, es no decir lo que es necesario proclamar. Estos decían que las personas estos decían lo que las personas querían escuchar y no decían lo que las personas necesitan escuchar o necesitaban escuchar. Este es el método satánico y su trabajo primordial. Ellos atraen a miles y los reúnen en grandes templos o pequeños para decir lo que no conviene. El trabajo principal de estos falsos maestros es que sus seguidores no escuchen la sana doctrina. Simplemente es eso, que ellos no escuchen la sana doctrina. Ellos evitan decir la verdad para tener felices a sus seguidores. Entonces, ellos dicen, bueno, ¿qué es lo que quieren escuchar estos moradores de la tierra? ¿Qué es lo que quieren escuchar estos que vienen aquí a este templo a escucharme a mí? Ok, ellos piensan y dicen, bueno, ¿qué quieren escuchar los moradores de la tierra? Bueno, hermano, todo te saldrá bien. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Hoy es el año del renuevo. Hoy es el año de la recuperación. Hoy es tu año, hermano. Dios quiere darte salud, dinero y amor. Dios quiere darte fama y fortuna. Eres especial para Dios. Dios quiere darte la mejor familia del mundo. Dios quiere prosperarte de tal manera que Salomón tenga envidia de ti, hermano. Ellos quieren, y estos hacen todas estas cosas y dicen todas estas que son mentiras, mentiras y mentiras. ¿Saben por qué estos dicen estas cosas, hermanos? Porque estos dicen lo que las personas quieren escuchar y no lo que necesitan escuchar. Porque quieren obtener ganancia de ellos. Porque ellos quieren el dinero de sus seguidores. Ellos quieren llenarse los bolsillos hasta reventar de dinero. Porque el día que ellos proclamen la verdad de Dios, se les acaba el negocio. Ese día se les viene abajo el imperio religioso que han construido a base de mentiras y de engaños. Y con lo que voy a decir, hermanos, no quiero estar quitando nada de culpabilidad a los falsos maestros. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos solo están haciendo lo mismo que sus seguidores. Ellos están haciendo absolutamente lo mismo. Los seguidores no son inocentes. No son pobrecitos las personas que están metidas en esos templos. Estos son iguales de perversos que sus maestros. ¿Por qué? Porque ellos son codiciosos igual que los falsos maestros. Ellos quieren obtener de Dios prosperidad. Ellos quieren obtener de Dios fama, fortuna. Ellos quieren obtener con la religión sus propios deseos.
Esto es exactamente igual lo que quieren los falsos maestros. Ellos quieren a un Dios que les permite vivir como se les da la gana. Ellos son tan abominables como sus falsos maestros. Y déjenme decirles algo. Estos falsos maestros existen a causa de ellos mismos. La palabra de Dios dice eso, hermano. No soy yo. Según Timoteo 4:1-4 dice, te encarezco delante de Dios. 4:1-4 de Segundo Timoteo, y delante del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué, Timoteo, es necesario que hagas esta labor? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, no querrán escuchar la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pablo dice que los falsos maestros vendrán a consecuencia de la comezón que tendrán los mismos seguidores, conforme al propio propósito de su corazón pecaminoso. Los falsos maestros son un juicio para sus seguidores. Ellos quieren escuchar la mentira, complacer sus propios corazones depravados. Entonces ellos quieren ser famosos. Bueno, ahí te va Cash Luna. Ellos quieren dinero y mansiones. Ahí te va Guillermo Maldonado. Ellos quieren tener milagros y fortuna. Ahí te va Sergio Enríquez. Tú quieres prosperidad y quieres tener la mejor vida aquí en la tierra. Ahí te va Joel Osteen. Tú quieres ser un hombre prosperado por la palabra. Aquí te doy a Germán Ponce. Hermanos, los que van cada domingo a las sinagogas de Satanás tienen los maestros que ellos mismos quieren tener, por la codicia que hay en ellos. Ese es el problema. Hermanos, hemos visto en los primeros 2 puntos que el carácter de los falsos maestros está marcada por su rebeldía a la palabra de Dios. También que son habladores vanos, son locuaces sin fruto espiritual. Y son engañadores, mentirosos que están siguiendo a su padre el diablo. Están haciendo el mismo trabajo que Satanás. Pero también dice que el trabajo de ellos es confundir a los hermanos, posiblemente a los más débiles, y enseñan todo lo contrario a la sana doctrina. Cosas que no convienen para obtener de ellos ganancias vergonzosas. Obtener riquezas a costa de mantenerlos felices sin el verdadero Dios que nos da la vida. Ahora Pablo, hermanos, pasa a decirle a Tito qué debe hacer con los falsos maestros. Tito, ya escuchaste la calaña de estos hombres. Ya escuchaste cómo son ellos y qué hace. Ahora, ¿qué debes hacer tú, Tito? ¿Qué debes hacer tú con ellos? ¿Ok? Eso es lo que vamos a hablar ahorita. Versículo 13-15 dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelos severamente para que sean sanos en la fe, no prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan a la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Pablo dice, Tito, debes hacer 3 cosas con estos falsos maestros. Pon mucha atención. Con ellos, Tito, repréndelos con severidad. Con sus enseñanzas no les prestes atención. Y con sus mandamientos no les obedezcas. Pablo comienza, hermanos, en este texto confirmando la veracidad del carácter de estos falsos maestros. Todo lo que te estoy diciendo es la verdad. Aquí no estoy suponiendo. Esto no es algo que me lo he inventado. Esto es algo real. Ellos son así y esto es lo que hacen. Ahora, Tito, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución, Tito? Bueno, hermanos, la solución no era ignorarlos. No era decir nada. Para muchos esa es la solución hoy en día con los falsos maestros. No decir nada. Así no busco problemas. Así no caigo mal a nadie. Evito conflictos. Pero el consejo de Pablo fue completamente diferente. No fue que se callara frente a los falsos maestros, como muchos hoy en día hacen para evitar ser criticados y señalados. Pablo, con mucha claridad, como es costumbre de él, le dice a su hijo y a su discípulo amado, debe reprenderlos duramente en primer lugar. Eso es lo primero que debes hacer. Esta palabra, hermanos, en el versículo 11, también nos dice que es preciso tapar la boca.
En el versículo 11 vimos eso, hermano. Y esto quiero añadirlos en esto de reprenderlos duramente. Yo les dije que vamos a ver un poquito más adelante y ahora hemos llegado a hablar esto. En el 11 Pablo le está diciendo, es preciso tapar la boca de estos hombres. Y esta palabra tapar aquí, hermanos, en el original tiene la connotación, una connotación bien fuerte. Pablo le está diciendo a Tito que a los falsos maestros debe taparle la boca con bozal o con mordaza. Esa es la idea, hermano. No fue que no dejes que estos falsos maestros hablen hasta el punto de ponerle mordaza en la boca si era necesario. Bájalos del púlpito, prohíbeles que abran sus bocas para enseñar en la iglesia y esto debes hacer. Repréndelos con severidad, repréndelos duramente, dice el texto. Y esta palabra tiene la idea de amonestarlos con mucha severidad. Esta acción indica que Tito debe reprenderlos con mucha severidad. Le dice Pablo, no tengas piedad de ellos, no tengas lástima de ellos, porque lo que estos hacen, Tito, es terrible. Esta forma de reprensión, hermanos, severa, no era por falta de amor. Tito tenía que amonestar a estos hombres de una manera tan severa, hermanos, que ellos mismos pudieran experimentar la ira de Dios en las palabras de Tito, porque estas personas lo que quieren hacer, hermanos, son cosas terribles y afectan el alma y la eternidad de las personas. No es un juego. Tienes que hablarles de una manera que ellos puedan parar de hablar. Esa es la expresión. Hermanos, este trabajo, como está claro, hermanos, no es cosa ligera. Esto no era cosa para cobardes. Esto no era para personas que quieren hacer todo políticamente correcto. Hermanos, hacer este trabajo requería de un hombre valiente y lleno del Espíritu Santo, que en primer lugar tuviera temor de Dios antes que a los hombres. Reprender de esta forma era un trabajo difícil, hermanos, pero necesario. Y todo ministro de Dios, todo cristiano debe estar dispuesto a hacerlo. Esto era por el bien de los oyentes, hermanos, pero también por el bien de ¿quién? De ellos mismos. De ellos mismos. Esa forma en que Tito iba a llegar a frenarlos a estos hombres, a reprenderlos tan severamente, no era simplemente para echarlos y mandarlos al infierno. No, hermano. Miren cómo termina el texto. Dice para que sean sanos en la fe. Hermanos, Tito hace esta reprensión porque Dios puede salvarlos. Predícales el evangelio. Llévalos a Cristo. Tú no sabes si ellos pueden arrepentirse y ser siervos fieles más adelante de Dios. Hermanos, Dios es misericordioso y eso lo acabamos de escuchar con el hermano Lee. Dios es misericordioso, hermano. Dios dice su palabra que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Dios quiere aún que los falsos maestros se arrepientan. Y ese debe ser nuestro mismo carácter frente a los falsos maestros. Reprenderlos, pero no dejarlos así, sino que llevarles el evangelio para que se arrepientan de sus pecados y vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. En base a la obra de Jesucristo hay perdón y pecados aún a los falsos maestros. Y nosotros debemos tener el mismo corazón de Dios, hermanos, frente a ellos. Muchas veces nosotros hablamos muy mal de los falsos maestros, criticamos a los falsos maestros, exponemos a los falsos maestros, pero no pensamos con amor y oramos de rodillas para que el Señor salve a los falsos maestros. Hermanos, debemos orar para que el Señor salve a los falsos maestros. Nosotros no somos mejores que los falsos maestros. Si yo no soy un falso maestro, si ustedes no son impíos o como Hitler, es por la gracia de Dios, hermanos. No somos mejores que ellos. Y por eso nosotros debemos de tener este corazón para que sean sanos en la fe, para que ellos tengan una fe limpia, una fe verdadera, para que ellos crean de una manera salvífica en la obra del Señor Jesucristo. Eso es lo que quiero que hagas. Pero también dice que no atiendas fábulas judaicas, que no pongas atención en segundo lugar. ¿Qué es lo que debes hacer con sus enseñanzas, Tito, ahora? En segundo lugar, no le pongas atención. No prestes atención a lo que ellos enseñan. Dice el texto, no atendiendo a fábulas judaicas ni mandamientos de obras que se apartan de la verdad.
Y esto es lo que Pablo también le había dicho a Timoteo sobre lo que debía hacer con los falsos maestros. En 1 Timoteo 1, 2 y 4. Pueden anotar el texto, pero no lo vamos a leer. Entonces ahí le encarga lo mismo. No prestes atención. No prestar atención a fábulas y a genealogías interminables. Le dice a Timoteo también. Pablo le está diciendo lo mismo a Tito que le dijo a Timoteo. Y esta es la segunda cosa que debes tú hacer, Tito. No escucharlos. No prestes atención. Esto tiene la idea de que no guardes, no retengas en tu mente, no lo apliques en tu corazón ni en tu vida lo que hablan estos hombres malvados. Esto es lo que quiere decir. Estas cosas que hablan estos falsos son fábulas, son mitos, Tito. Son historias ficticias, son cuentos chinos, como decimos nosotros. Pablo le advierte a Tito y a Timoteo lo mismo. Hermanos, esto es algo que debemos hacer. La instrucción de Dios para el pueblo de Dios, para Tito y a Timoteo, no es solamente para Tito y Timoteo, es para todos nosotros. Tito y Timoteo eran con claridad hombres maduros en la fe. Y el Señor le está diciendo a Tito, no escuches, no prestes atención a los falsos maestros. No debemos de tener una mejor percepción de nosotros mismos y creer que estamos calificados para estarnos llenando nuestra mente de las cosas que vemos en internet. Yo puedo hacerlo porque yo tengo madurez espiritual y nadie me va a mover. El Señor dijo en Marcos 13, que llegarán maestros falsos que engañarán aún a sus escogidos, hermanos. No podemos jugar con los falsos maestros. Esto es un tema delicado. No lo tomemos a la ligera. No debemos de estarnos llenando. ¿Qué nos interesa a nosotros lo que habla Cash Luna, Guillermo Maldonado o todos esos perversos? Evitemos escucharlos. Evitemos mirarlos. Evitemos estarnos alimentando de esas cosas. Porque no sabemos cómo Satanás puede usar eso para arrastrar a uno de ustedes al infierno también. Esto es algo serio. Si Tito y Timoteo necesitaban no escucharlos, ¿cuánto más nosotros, hermanos? ¿O somos más espirituales y más maduros que Tito y Timoteo? Necesitamos poner atención a esta orden, que no debemos escuchar a los falsos maestros. No debemos perder nuestro tiempo. Apártate de ellos. No los mires, no los veas, no los escuches. Pero también le dice en el tercer lugar que no obedezcan a sus mandamientos. Ese es el tercero. Se refiere a que estos hombres, hermanos, como ustedes vieron, eran de la circuncisión. Estos hombres querían que los cristianos del primer siglo hicieran cosas que no había mandado el Señor. Cosas que no eran para los que estaban en la fe del Señor Jesucristo. Entonces estos hombres dice que se habían apartado de la verdad. Y por eso ahora querían enseñar sus propios mandamientos. Mandamientos que no eran palabra de Dios, sino que eran sus propias palabras, hermanos. Y hay mucho que hablar acerca de ese punto, hermanos. Acerca de qué es lo que pensaban, qué mandamientos querían los de la circuncisión que la iglesia hiciera, como no comer cerdo, no hacer esto y lo otro. Cosas así, cosas que con claridad el Señor había dicho, que todas las cosas son puras. Entonces todas las cosas eran lícitas, comer. Aquí con esta palabra, con este refrán podríamos decir, Pablo no le está diciendo a Tito que los cristianos pueden hacer lo que ellos quieran con tal que ellos piensen que está bien. No, aquí no está hablando de que debemos de desobedecer mandamientos claros de la palabra de Dios. Aquí está diciendo que cosas que contaminaban en los rituales religiosos en el Antiguo Testamento, hoy en día a los que tenían la fe del Señor Jesucristo no estaba afectando, porque el Señor Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino por lo que sale. Entonces, por más que dejen de comer una y otra cosa, no se van a purificar. La única cosa que puede purificar a un hombre es el Evangelio. Es que venga Cristo en arrepentimiento y fe. Estos fariseos no entendían esto. Estos hipócritas no entendían esto. Ellos querían hacer que las personas dejaran de abstenerse de esto y lo otro por ser más limpios. Cuando lo que estos hombres necesitaban entender que ellos estaban podridos y que estaban depravados y que solamente por medio de Jesucristo podían ser verdaderamente limpios. Y eso es algo que podemos hablar también de eso, pero
Último punto, hermanos. Último punto, la hipocresía de los falsos maestros. Ese es el tercer punto, hermanos. Hemos llegado, hermanos, a nuestro último punto, la hipocresía de los falsos maestros. Dice el versículo 6 que profesan, 16, hermanos, que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, en primer lugar, estos hombres increíblemente profesaban conocer a Dios. Ellos estaban confesando, jurando, declarando tener una relación personal con Dios. Ellos estaban diciendo que estaban dentro del nuevo pacto. Hermanos, estos no se presentan como estos se estaban presentando, como creyentes cristianos. Hermanos, estos no son ateos. Estos no eran budistas. Estos no eran de los de la cienciología. Estos, como dice el Señor en Mateo 7:22, que dicen que Jesucristo es su Señor. Profetizan en nombre del Señor. Profesan que han nacido de nuevo, que hacen muchos milagros en nombre del Señor. Pero había un gran problema con estos hombres, hermanos. Pero esta palabra es muy importante. Esta palabra es la que hace la diferencia en todo este último texto. Pero con sus hechos lo niegan. Esto se llama, hermanos, hipocresía religiosa. Decir que somos cristianos pero vivir en pecado. Decir que somos cristianos pero no obedezco al Señor. Decir que somos cristianos pero no me congrego. Decir que somos cristianos pero no me importa la compañía de otros hermanos. Decir que somos cristianos y no mostrar amor por los demás. Decir que somos cristianos y no obedecer a los líderes de la iglesia. Decir que somos cristianos pero vivir como se te da la gana. Decir que somos cristianos y vivir en desobediencia. Decir que somos cristianos y no poder perdonar verdaderamente. Decir que somos cristianos, hermanos, pero estamos llenos de amargura y muy posible hasta por alguien que está en esta misma sala. Eso se llama hipocresía religiosa y te puede estar llevando al infierno. ¿Cuántas personas hay en el mundo así? Que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Cuántas personas hay así aquí mismo? Hermano y amigo, decir que eres un cristiano no sirve absolutamente de nada si con tus hechos estás negando que eres un cristiano. Entre las palabras y los hechos, hermanos, ¿qué debemos creer, hermanos? Entre los hechos y las palabras, ¿qué debemos creer, hermanos? Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. No por lo que aparentan, no por lo que dicen, no por lo que confiesan ser. Por sus frutos, dijo el Señor. La hipocresía es decir que soy alguien cuando en realidad soy otra persona. Es mostrarme delante de los hombres de una manera, mostrando una apariencia piadosa aquí en la iglesia, pero en tu casa y en privado ser una persona diferente. Eso es ser un hipócrita religioso. Y la lista que da el Señor en Apocalipsis dice que los hipócritas no estarán en el cielo, hermano, sino que tendrán su parte en el lago de fuego. Nosotros no somos mejores, hermanos. Nosotros no somos lo que decimos. Nosotros no somos lo que somos. Escuchen bien, un juego de palabras, pero muy hermoso. Nosotros no somos lo que somos, no por lo que decimos ser, sino por lo que somos en realidad ser. Por cómo vivimos. Y es digno de recalcar antes de terminar el sermón, hermanos, que la salvación es absolutamente solo por gracia, solo por fe, solo por medio de Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie es salvo por vivir de esta o la otra manera. Pero la fe que no produce en ti una vida nueva, un nuevo corazón, es una fe falsa. Y no eres un cristiano, eres un incrédulo. Igual que los falsos maestros, debes tener mucho cuidado porque se puede creer en vano, dijo Pablo. Se puede creer en vano. ¿Qué es creer en vano? Sin ganar absolutamente nada. Se puede creer en vano. Tú puedes decir que eres cristiano y estar yendo al infierno. ¿Por qué? Porque lo que tú profesas no te hace lo que tú eres. Tú eres lo que eres. ¿Cómo vives?
¿Cuál es tu corazón? Eso es lo que eres, no lo que aparenta ser. Escúchame bien, venir a la iglesia los domingos, pero durante la semana vives como cualquier persona, con la única diferencia que vienes a la iglesia los domingos, se llama hipocresía religiosa. ¿Cuántos aquí pasa toda la semana y no tocan sus Biblias? ¿Cuántos hay aquí que ha pasado esta semana y no se han acordado de orar ni pedir por sus hermanos? ¿Cuántos han pasado durante toda la semana sin importarle la iglesia? Pero yo quiero que me miren el domingo. Es importante para mantener mi membresía. Hermanos, tú debes ser cristiano no para mantener tu membresía, sino porque vas para el infierno si no eres cristiano. Tú debes vivir como cristiano y ser un cristiano verdadero, porque si no te vas a ir al infierno, hermano. Y de nada sirve que estemos aquí el domingo adorando al Señor, alabando, viéndonos muy bonitos, muy elegantes aquí posiblemente. Pero para salir de ahí somos otras personas, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros empleados, con las personas que nos rodean. Eso eran los falsos maestros. Estos dicen que profesaban conocer a Dios, ser cristianos verdaderos, pero con sus hechos negaban. Y muchos posiblemente aquí, hermanos, no son así como los falsos maestros. Pablo dice que eran abominables, rebeldes y reprobados en cuanto a toda buena obra. Y estas palabras son fuertes, hermanos. Abominable es una palabra que significa detestable, repugnante, aborrecible, despreciables. Pablo sale de la línea gentil y no se retiene nada al expresar las obras de los falsos maestros, diciendo que estos hombres, Tito, son repugnantes y aborrecibles. ¿Por qué? Porque son hipócritas, porque no viven lo que dicen ser. Y muchos posiblemente aquí no son como esas palabras, detestables. No son, hermanos, repugnantes, no son aborrecibles y pueden decir, yo no soy así. Pero examina tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Por fuera te puedes ver no repugnante, pero tu corazón puede estar lleno de ira, de enojo, de envidia, de orgullo. Tú puedes estar lleno de amargura como estilo de vida. No estoy hablando en alguna ocasión. Hermano, amigo que estás escuchándome, estas palabras son muy delicadas. Tú puedes decir que eres cristiano y estar rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque la fe que tú has tenido en Cristo no ha producido en ti nada. No ha producido en ti nada. ¿Cuál es la evidencia? Acabo de decir eso, no somos salvos por obras. Pero Santiago dice con claridad la palabra de Dios que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Las obras nos dicen qué es lo que somos. Así de claro. Hermanos, hemos llegado al final del sermón, hermanos. Hay mucho más que hablar, pero vamos a parar aquí, hermanos, y solo quiero dar 4 aplicaciones, hermanos. Como conclusión, hemos escuchado a Pablo hablando de los detalles sobre los falsos maestros. Vimos en primer lugar sus características, en segundo lugar su trabajo, en segundo lugar lo que debemos hacer con los falsos maestros y en tercer lugar la hipocresía de estos falsos maestros. Hermanos, y como aplicaciones finales, debemos de dar gracias a Dios porque Él nos ha salvado, hermano. Eso es lo primero, hermano. Hermano, porque nosotros no somos mejores que los falsos maestros. Solo es por la gracia de Dios que no somos enemigos de Dios en este momento. Hermanos, y tenemos que tener compasión de los falsos maestros, orar, reprenderlos con severidad y declarar con mucha autoridad lo que dice Dios. Pero arrodillarnos en nuestras camas y orar por ellos. Pedir que Dios los salve, que salgan de su apostasía, que salgan de sus herejías y su blasfemia. Ese es un corazón cristiano, hermano. No es solamente llenar nuestras redes sociales en contra de maestros falsos, es llenar nuestro corazón de amor por ellos también, hermanos. También, en segundo lugar, debemos ser valientes de hablar con claridad de los falsos maestros, reprenderlos con mucha severidad, como hablamos. En tercer lugar, hermanos, también debemos entender que solo podemos ser santos por medio de Cristo. Solo podemos vivir como cristianos a la luz de la palabra y el poder del Espíritu Santo, hermanos. Solo por medio del Evangelio, de la gracia de Dios, te puede dar una vida espiritual. Si tú no tienes amigo o hermano que te dice ser hermano, la vida espiritual que la Biblia dice que deberías de tener, tienes que venir a Cristo en arrepentimiento y fe hoy mismo. Es mejor pasar una vergüenza frente a estos que están aquí que ser avergonzado en el cielo y ser lanzado al lago de fuego.
Solo por pensar, no, qué pena, yo tengo 20 años de ser cristiano, de decir que soy cristiano, pero no tengo ese corazón que habla el hermano. Yo tengo el corazón de los falsos maestros. Yo tengo la vida de hipocresía de los falsos maestros. Examina tu propio corazón. Y esta es la última. Examinemos nuestros propios corazones. Es sabio, hermano, examinar nuestros corazones y ver si estamos en la verdad. Recuerden, hermanos, que lo importante no es lo que profesamos, sino realmente cómo vivimos. ¿Por qué? No porque cómo vivimos iremos al cielo, sino cómo vivimos demuestra la obra poderosa y eterna que ha hecho el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hermano, tengamos confianza en el Señor y que los falsos maestros no continuarán, no van a lograr su victoria en nosotros, porque somos salvos por medio de la gracia de Dios, y también la gracia de Dios nos ayuda a renunciar a estos falsos maestros, a su impiedad y a las cosas de este mundo. Oremos. Señor, queremos darte las gracias por tu palabra. Estamos, Señor, confrontados con ella y hemos podido entender que tú quieres que nosotros tengamos discernimiento, que podamos diferenciar entre los falsos maestros y los verdaderos maestros, que tú quieres que nosotros podamos, qué es lo que debemos hacer frente a ellos y qué debemos hacer con ellos, Señor, pero también nos quieres mandar a examinar nuestros corazones, Señor, y poder ver si estamos viviendo vidas hipócritas, Señor, vidas que son una cosa aquí, pero otra en su casa, arrepentirnos de todo nuestro corazón, porque tú estás abierto a perdonar al más vil pecador y al más hipócrita religioso, como lo hiciste con Nicodemo, Señor. Señor, ayúdanos, Señor, en este día, Señor, a seguir adorándote y que a todo lo que hagamos, Señor, sea para la honra y gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Gracias por escuchar este sermón desde el púlpito de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar o distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web www.iglesiantorcha.org. Eso es www.iglesiantorcha.org.